¿Sabías que Jesús anunció la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Sabías que Jesús y María aparecen mencionados en el Corán más de 20 veces y que para nosotros los musulmanes son figuras muy importantes dentro de la religión? ¿Sabías que el Corán también habla de los milagros que hizo Jesús y que hay muchas cosas que no son tan diferentes a la Biblia? Hoy voy a hablar de la historia de Jesús tal y como la entendemos los musulmanes. ¿Qué dice el Corán sobre él? Mirad, para este vídeo voy a hablar de Jesús en orden cronológico, es decir, desde su concepción hasta el final, ¿vale? Y no solo voy a explicar las cosas que todos conocemos y voy a hacer paralelismo con la idea cristiana, sino que además me voy a basar en las fuentes y, por supuesto, la más primordial, la más importante de ellas, que es el Sagrado Corán. Voy a ir leyendo algunos fragmentos donde se habla del profeta Jesús y así vais a poder conocer pues qué dice sobre él y por qué los musulmanes entendemos de manera diferente el papel de Jesús a como lo entienden los cristianos. Salam aleikum, mi nombre es Aisha y en este canal comparto conocimientos del Islam y un poquito de mi vida en Marruecos, que es donde estoy viviendo con mi marido. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo, que le des a la campanita para estar al día de las notificaciones de cuando subo vídeo, cuando tengo pensado hacer directo y cosas así. Y por supuesto, eres más que bienvenido o bienvenida. Marhaba bikum a todos. Mirad, lo primero de todo, el Corán nos deja muy claro que no hay ningún lugar en el mundo que no haya recibido el mensaje de Dios, es decir, todos los sitios en el mundo a lo largo de la historia han tenido algún profeta que ha llevado el mensaje hasta ese punto. Así que en ese sentido, digamos que no hay nadie que tenga la excusa de pero yo es que esto no lo había escuchado. Obviamente hoy en día no, la infoxicación que tenemos, porque esa sería la palabra, pues hace difícil muchas veces no diferenciar si una información es válida o no lo es, ¿no? Pero bueno, en el caso de Jesús, por eso voy a leer la referencia directamente del Corán. Jesús tiene un papel muy importante para nosotros, igual que para los cristianos. Lo que pasa que para nosotros Jesús es un profeta más que vino con la misión de transmitir la palabra de Dios. Para los cristianos, pues tienen ¿no? su creencia de que Jesús forma parte de una Trinidad, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que estaría el Espíritu Santo, Dios y Jesús. Hay quien dice incluso que Jesús es la reencarnación de Dios. Y bueno, hay muchas cosas ahí que difieren, ¿no? Pero la esencia de la historia, digamos, hasta el momento de la crucifixión, es igual en el caso de los cristianos y de los musulmanes, y os voy a explicar. Jesús aparece mencionado en el Corán muchísimas veces y sobre todo destacan 4 apodos diferentes. El que más se usa es el de hijo de María. Y bueno, es que María fue una mujer absolutamente excepcional y muy querida, muy estimada por Allah subhanahu wa ta'ala. Además de hijo de María, también aparece mencionado como el Mesías, el mensajero de Dios y el siervo de Dios. Estos nombres que se usan para referirse a Jesús ya nos está hablando de la importancia que él va a tener, tanto en el pasado como en el futuro. Y sí, estoy dando un adelanto sobre el papel que para los musulmanes va a tener Jesús en el futuro. Después lo explicaré y de hecho lo leeré en el Corán. Entonces, retomándonos, ¿no? Tiempo atrás, a la época en que María recibió el mensaje de Dios, ¿no? A través del ángel Gabriel, de que iba a quedarse embarazada y iba a dar a luz a un hijo que se iba a llamar Jesús y que iba a ser un profeta, pues el Corán nos habla específicamente de esto y voy a leer. Bismillah. Entonces los ángeles dijeron: María, Dios te albricia con su palabra, será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María, será noble en esta vida y en la otra, y se contará entre los próximos a Dios. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿no?, de que Jesús nació de forma milagrosa y que Dios eligió a María por encima de todas las mujeres, pues por su pureza, por su sumisión a Dios y por su entrega, ¿no? Durante la vida de Jesús se sabe, se conoce que
hizo numerosos milagros como curar a los leprosos, devolver la vista a los ciegos o revivir a los muertos, todo por supuesto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero además de eso, el Corán nos habla de dos milagros extra que la Biblia no menciona. El primero de estos milagros hace referencia al momento de su nacimiento, ¿no? Y es que, bueno, imaginad la situación. María perdió completamente su reputación como mujer virgen, pues a raíz de su embarazo. Ella obviamente conocía todo y se sometió a la voluntad de Dios, ¿no? Pero para el resto de la gente, ella que era una mujer virgen y de repente está embarazada, hay algo que no cuadra, ¿no? Con esta situación donde se blasfemaba contra ella, ¿no? Y se la insultaba y demás, pues en el momento de nacer Jesús habló, sí, desde la cuna. Este sería el primer milagro y os leo cómo explica esto el Corán. Bismillah. Se presentó ante su pueblo llevándolo en brazos a Jesús. Le dijeron: oh María, has hecho algo abominable. Tú desciendes de Aarón, tu padre no era un hombre deshonesto ni tu madre una fornicadora. Ella señaló al niño y entonces le dijeron: ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló: soy un siervo de Dios, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva, honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente. La paz fue conmigo el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado. Bueno, aquí quiero puntualizar una cosa, y es que cuando habla de resucitado, obviamente ya sabéis que dependiendo de la traducción del Corán, la palabra puede variar un poco, ¿no? Para los musulmanes Jesús no murió en la cruz, ¿vale? Entonces cuando habla aquí de ser resucitado se refiere al papel que Jesús va a tener en el futuro el día del juicio final. Y esto lo mencionaré más adelante, ¿no? Como digo, es esa parte que es diferente con los cristianos. Seguimos. Ese es Jesús, hijo de María, la verdad sobre la que ellos discuten. No es propio de Dios tener un hijo, glorificado sea. Cuando decide algo dice, sé y es. Dijo Jesús: Dios es mi Señor y el de ustedes, adórenlo, ese es el sendero recto. O sea, continúa, obviamente no voy a leer aquí todo el Corán, pero aquí lo que nos está dejando muy claro es que, por un lado, Jesús probó la inocencia más absoluta de María, y por otro lado fue el momento en el que se presentó a sí mismo como profeta, como mensajero de Dios, ¿no? Este milagro me resulta muy curioso porque detalla muy bien cómo María pudo recuperar, digámoslo así, ¿no?, un poco su reputación como mujer casta, como mujer humilde, digna y demás, ¿no? El segundo milagro, que no aparece en la Biblia, es curioso porque sí que aparece en el Evangelio no canónico de Tomás. Y es el hecho de que Jesús cogió y moldeó con barro, ¿vale?, a un pájaro, y con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, pues ese pájaro cobró vida. Bismillah. Dios dirá: oh Jesús, hijo de María, recuerda las bendiciones que te concedí a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el ángel Gabriel es lo mismo, ¿vale? Para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y de adulto, y te enseñé la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Cuando modelaste con arcilla un pájaro con mi audiencia y luego soplaste en él y se convirtió en un pájaro real con mi permiso. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso. Y resucitaste al muerto con mi permiso. Te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los que negaron la verdad dijeron: esto es hechicería pura. Bueno, aquí ya está mencionando, como digo, estos milagros que también aparecen en la Biblia, y además este otro del pájaro como extra. Y es curioso porque al final dice: te protegimos de los hijos de Israel cuando te acusaron, ¿no? Y aquí es donde empieza la diferencia, digámoslo así, entre cristianos y musulmanes. Mirad, los cristianos, pues bueno, creen profundamente, ¿no?, en la persecución de Jesús, y luego pues su crucifixión y más tarde su resurrección. Los musulmanes, ¿qué creemos? No negamos la persecución, no negamos el intento de asesinato. Sí que intentaron matar a Jesús, pero alhamdulillah,
pues gracias a Dios, ¿no?, consiguió Jesús salvarse de ese trágico final. Fue Dios quien le salvó de eso. Entonces, bueno, sí que habría alguna crucifixión de alguien, ¿vale? Pero hubo ahí una confusión, es decir, crucificaron a otra persona pensando que era Jesús, pero no, Jesús no murió. Hay varios fragmentos, voy a leer ahora uno, hay varios fragmentos donde se menciona este pasaje, ¿no?, este evento, y recuerdo, porque lo leí para Ramadán, que había una parte donde te especificaba, ¿no?, de en plan, una frase similar de creísteis haberlo matado, pero pusimos a alguien en su lugar, ¿no? O sea, quiero decir, Jesús no murió. Eso es la creencia nuestra, desde el respeto, la creencia nuestra como musulmanes. Entonces, ¿qué dice el Corán de este evento, ¿no?, de este suceso tan absolutamente trascendental, ¿no?, y que ha generado, pues, tanta discordia hoy en día, ¿no?, entre unos y otros? Bismillah. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, sobre Jesús, ¿no?, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús, y el día del juicio él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. Así que bueno, este sería como el punto, ¿no?, donde más se diferencian una religión y otra, ¿no? Para los musulmanes Jesús no murió en la cruz, sino que Dios le salvó, alhamdulillah, y vendrá en el futuro, ¿vale? Cuando esté, vamos, ya a punto de llegar, o por no decir ya el mismo esto, ¿no?, el día del juicio final. Este evento, además de que Jesús volverá, es algo que después el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona, es cuando se le pregunta por los 10 signos mayores, ¿no?, de la llegada del día del juicio y tal. Una de esas señales pues iba a ser la llegada de Jesús. Pero bueno, ya haré un vídeo hablando de eso, de las señales mayores y de las señales menores, porque hay mucho, ¿no? Y además es un tema que a mí personalmente me encanta, porque además hoy en día ya estamos viviendo las señales menores del día del juicio, ¿no? O sea, estamos en la cuenta atrás. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos, Allahu alam. Pero ya estamos viviendo estas señales. Entonces, bueno, pero eso no quiero irme por otro tema, ya lo mencionaré. Lo que quiero decir es que Jesús, durante su vida, menciona la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es algo que también está aquí en el Corán. Bismillah. Cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá. Así que bueno, dicho queda que Jesús mencionó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después Muhammad mencionó a Jesús. Es curioso, ¿no? Hay muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quiero aclarar es cuál es la historia que nosotros como musulmanes conocemos de Jesús y en qué punto, ¿no?, se diferencia de la creencia cristiana. Para mí no hay ninguna duda, ¿no?, que el cristianismo y el islam realmente no son dos religiones opuestas como tal, ni son enemigos como muchas veces hacen creer, ¿no? Jesús fue un profeta de Dios que vino aquí a comunicar un mensaje de excelencia, de valores humanos, ¿no?, que hoy en día pues se han perdido. Hay muchas veces que pienso que haría falta que viniese otro profeta más, ¿no?, ahora, dados los tiempos en los que estamos, pero bueno, alhamdulillah, Allah sabe por qué hace las cosas y bueno, forma parte del maktub de este mundo, ya que este mundo es temporal. Así que bueno, obviamente cada uno es libre de creer lo que quiera. Yo solo estoy diciendo pues lo que nos dice el Islam sobre Jesús, lo que nos habla el Corán sobre Jesús, y luego ya a partir de ahí pues cada uno es libre, ¿no? En mi caso está claro que Jesús fue un profeta más de Dios, que tuvo un papel muy importante en su momento
y que además va a tener un papel importante en el futuro, y ya solo por eso pues es una figura que merece todo nuestro reconocimiento.